Antes de comenzar, quisiera destacar algunos detalles generales sobre Génesis, ya que lo hemos visto a profundidad en una clase que nosotros tuvimos por 52 semanas, donde los días miércoles veíamos un libro y a veces dos. Entonces yo sé que los detalles generales ya los conocen, algunos de ustedes no están ahí, sin embargo, voy a recordar esos detalles que ya hemos visto a profundidad. ¿Quién fue quien escribió Génesis? ¿Quién es el autor? Bueno, el autor es Moisés. ¿Sí? Decimos que el pueblo, o decíamos en aquella ocasión, que el pueblo hebreo consideró el libro de Génesis junto con los siguientes 4 libros como la ley de Moisés, llamado también el Pentateuco o la Torá. En el mismo pueblo de Israel se le llama o se le atribuye a este hombre, a Moisés, su autoría. Sin embargo, en el Génesis no tenemos una referencia clara a que él fue. Pero aún mismo Jesús atribuyó a este autor este libro. ¿Ok? Entonces no tenemos duda de eso. Este es un libro de gran importancia. ¿Saben por qué? Porque está considerado como el semillero de toda la Biblia. Porque en él se contiene el origen de los temas que se desarrollan a lo largo de toda la Biblia y por consecuencia también de la historia humana. Por ejemplo, algunos temas son la creación, el origen del ser humano, el principio del pecado, la promesa de salvación, el comienzo de la guerra, el inicio de los idiomas y de las naciones y el comienzo de una nación, Israel. Estas preguntas, o más bien todos tenemos preguntas sobre quiénes somos, a dónde venimos, a dónde vamos, cuál es el sentido de nuestra vida, para qué fuimos creados. ¿Será que la creación es un mero accidente que nos va guiando de manera fortuita a un destino que nosotros no podemos cambiarlo? ¿O simplemente tenemos que cambiarlo y tenemos que aferrarnos tanto para cambiarlo? A veces estamos en una crisis de este tipo y Génesis nos va a ayudar a entender cuál es el sentido de la vida y la identidad del hombre. Ignorar este libro es ignorar el por qué, para qué y cómo fue creado el hombre. Entonces, este es el propósito de este libro. ¿Dónde se escribió? ¿Cómo se escribió? Bueno, tenemos que decir que la fecha de escritura se ubica en el Éxodo, cuando Moisés liberta al pueblo de Dios, ¿sí? Por medio de los milagros que el Dios mismo hace, y lo lleva al desierto con el fin de ir a la tierra prometida. Entonces, Moisés pudo haber utilizado 2 cosas. 1, lo que se conocía sobre la cultura judía, cómo habían venido las descendencias, y él agrupó todo esto en un libro, ¿sí? O Dios lo reveló a él. Ciertamente yo me inclino que hay pocas de ambas, dependiendo la situación y dependiendo el caso. ¿Ok? Entonces, la Biblia nos presenta este libro, pero en primer lugar no para nosotros. Dios se los dio a Moisés para que él lo diera al pueblo, para informar a los israelitas de quién era ese Dios que los había libertado y quién era ese Dios que los había creado. Eso les llevaría a saber quién eran ellos, a darles a conocer el propósito para la nación y para el mundo entero. Entonces, por eso necesitamos profundizar en este libro. La Biblia resultaría incomprensible e incompleta sin este libro. Imagínate, por ejemplo, hablar del pecado sin hablar de Adán y Eva.
¿Sí? De ese tamaño es su valor. En una ocasión, yo le pregunté a unos alumnos de una escuela dominical y les dije, ¿cuál es el versículo que todos nosotros o que más conocido es? Cada uno dijo Juan 3:16, unos hablaron del amor de Dios, otros hablaron de cómo Jesús murió en la cruz, otros dijeron Jesús lloró y hubo cierto debate, ¿no?, de cuál era el versículo más conocido. Pero ¿saben cuál es el versículo más conocido y más ignorado? Génesis 1:1. ¿Qué dice? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Todos conocemos ese versículo y lo ignoramos, ¿sí? Entonces, es importante porque marca principios para nosotros. Nuevamente escucha esto. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y hoy me voy a centrar solamente en este versículo y pienso que va a ser una manera diferente expuesto. Y fíjate que mientras meditaba en el sermón y en el pasaje, debo decir que creo que este versículo es uno de los que más debe impactar nuestra manera de vivir, nuestra vida de fe, nuestra personalidad y carácter. Es un versículo sencillo, pero tiene cosas muy profundas y vamos a tratar de entenderlo. La composición es bien precisa y clara, o sea, va al punto. Y está compuesto de varias cláusulas bien importantes. Repítelo después de mí. En el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Génesis plasma el origen de la creación, el principio. Y cuando nosotros queremos conocer algo en detalle, hacemos algunas preguntas específicas. ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Para qué? Y al hablar del origen, estas preguntas son respondidas en un solo versículo. El verso tiene un tiempo. ¿Cuándo? En el principio. Tiene un sujeto. ¿Quién? Dios. Tiene una acción y un objeto. ¿Qué y cómo? Creó los cielos y la tierra. Vamos a ver estas preguntas en nuestro primer encabezado. Y la primera pregunta es, ¿cuándo? ¿Cuándo comenzó todo? ¿Cuándo fue el origen? La respuesta es precisa. En el principio, Dios. Aquí, en el principio, esta palabra principio nos dirige a un tiempo. Pero ese tiempo no es un tiempo específico. No se define en día y año, sino simplemente nos sitúa. Simplemente nos dice que hubo un comienzo, un momento donde todo comenzó. La palabra principio en el idioma hebreo es bereshit. Es el principio porque fue cuando Dios comenzó su obra creadora. Fíjate cómo voy a ir armando una serie de pensamientos, ¿eh? Así que trata de tú ir junto conmigo entendiéndolos. Esto indica que hubo un comienzo. La creación que vemos y que vamos a ver la próxima semana en detalle según la Biblia, hubo un momento donde no estaba. Nada de lo creado existía. Lo que antecede y enmarca a la creación es la nada. Es la nada. Una pregunta muy común es, ¿qué había antes de la creación? ¿Qué había antes de la creación? No había nada. ¿Será? La respuesta es sencilla. Antes de la creación estaba Dios. Un autor dice lo siguiente: el universo en que vivimos tuvo principio. Antes de este punto de partida no había universo, no había
arriba ni abajo, no había ni aquí ni allá, no había nada excepto Dios. Todo lo creado tiene un inicio. En la escuela se nos ha enseñado que la materia no se crea ni se destruye, que solo se transforma. Eso es aplicable para la materia que fue creada o traída a la existencia por Dios. El hombre es un ser creativo, usa lo que está creado. El hombre no puede inventar nueva materia. Puede transformar esa materia. Usa lo creado para dar forma. Solamente hay transformación. Y Dios llamó a la existencia algo de la nada. El universo, entonces, no es eterno ni es infinito. ¿Ok? No es eterno ni es infinito. Tuvo un principio. La ciencia nos enseña que se puede transformar materia en energía, pero Dios convirtió energía en materia desde el primer momento. Eso nos lleva a la segunda pregunta que quiero que meditemos, aunque ya comenzamos a entrar en ella. ¿Quién? Dios. Esta pregunta nos va a ayudar a entender quién fue el que causó ese principio. Aunque ya obviamente sabemos que es Dios, debemos notar que este versículo comienza apuntando inmediatamente a Él. En el principio, Dios. Es como rápidamente nos apunta hacia Dios. Nos lleva, quiere que veamos cuál es y quién es el que creó todo. En el principio, Dios es quien entra en escena. Él es el personaje relevante. No se trata de debatir la existencia ni argumentar sobre ella. Simplemente dice Dios en el principio. ¿Te fijas? En el principio, Dios. Cuando regularmente nos encontramos con gente que presume de una intelectualidad elevada por sobre los demás, ellos dicen: si todo es creado, ¿quién creó a Dios? ¿Verdad? Si todo es creado, ¿quién creó a Dios? Esta declaración contiene un error filosófico. ¿Por qué razón? Porque a esa pregunta, ¿verdad?, nos lleva al principio de la causalidad. ¿Qué es ese principio? A cada causa siempre le corresponde un efecto. ¿Pero qué crees? No puede haber una regresión infinita de causas ni de efectos. Por lo tanto, tiene que haber algo que se llama la causa no causada. Imagínate que nosotros vamos quitando todo. ¿Y quién puso alguien puso las sillas? Y antes de las sillas puso esto. Y nos vamos regresando. Eso no se puede infinitamente. Si te fijas, hace como corto nuestra mente. Porque es algo que no es lógico. Siempre tiene que haber un choque donde todo pare. Y si nosotros vamos quitando todo, sacando todo, yéndonos hasta atrás, y llegamos y que el mundo, y vamos reduciéndolo todo, nos vamos a encontrar en que todo un principio, y que ese principio es el efecto de un Dios que llamó a la existencia lo creado. Ya que la creación es un efecto, debemos reconocer cuál fue la causa. ¿Quién es la causa? Dios. Y el autor habla de Dios como Elohim, que es la manera con la que se nombra a Dios. Y fíjate bien este nombre. Proviene de una raíz que se refiere o que significa temor. Elohim es una palabra para referirse a una deidad, y ahorita vas a saber por qué, pero además de que es un nombre propio para el Dios verdadero. Significa Elohim fuerte, líder, poderoso y que posee una suprema deidad. ¿Sabes por qué? Porque Elohim no es singular, o sea, uno, sino está en plural para resaltar su majestad.
ahora nosotros entendemos también. Es por eso que cuando la próxima semana veamos que dijo Dios, hagamos. ¿Por qué dijo hagamos? Los hebreos entienden esto como una supremacía en su majestad que lo eleva por todo y sobre todos. ¿Me explico? Ahora, Elohim muchas veces se atribuye a ciertas, a otras personalidades. Pero aquí se le está refiriendo al Señor como un título que lo declara a Él como Señor de toda la creación. Al ser una forma plural, da realza a su persona, y nosotros entonces también sabemos que algunos argumentamos que es algo que nos lleva a la revelación de la Trinidad. Este Dios fue quien dio origen a todo y por lo tanto todo le pertenece. La pregunta ahora es, ¿qué hizo los cielos y la tierra? ¿Qué hizo? Creó los cielos y la tierra. Fue Dios quien en un tiempo creó. Y esta palabra todavía es más interesante. Esta palabra proviene del hebreo bara, que se usa aproximadamente 44 veces en el Antiguo Testamento y que solamente se le atribuye a Dios. ¿Y sabes qué significa? Crear. Pero crear de la nada. El contexto implica que la creación fue hecha de la nada. Esto lo vemos en Hebreos 11:3. Escúchalo, no lo busques. Dice, por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de cosas, que lo que no se ve fue hecho de cosas visibles. Nuevamente. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. ¿Qué está diciendo aquí? Que lo que se ve no vino de algo que se veía, sino vino de algo que no se veía, y fue Dios quien hizo y trajo eso a la existencia. Dios trajo a la existencia por su palabra y por su poder las cosas visibles, o sea, las entidades físicas de aquello que no se veía. Recursos físicos fueron creados de no físicos simplemente por la omnipotencia de Dios. A esto se le llama creación ex nihilo, creación de la nada. Porque hay otros que creen que la creación produce más creación, ¿ok? Ex nihilo, sacado de la nada. Ahora, ¿qué fue creado? Los cielos y la tierra. La expresión los cielos y la tierra designa el universo en su estado inicial, ¿ok? Por razones propias, Dios vio conveniente hacer su creación no de una sola vez, todo, ¡pum!, sino que la hace de manera gradual, y eso nos muestra parte de la personalidad, del carácter y del orden que Dios ejerce. Por un acto de su voluntad creó todos los componentes que más tarde iba a construir, con los que más tarde iba a construir las cosas que nosotros conocemos, incluyendo la energía, la materia, el espacio y el tiempo. Y esto lo vamos a hablar la próxima semana. Entonces, al decir que Dios creó los cielos y la tierra, se derrumban varias de las teorías expuestas y muy conocidas el día de hoy. Por ejemplo, como el ateísmo. ¿Qué es el ateísmo? Aquellos que argumentan que no hay Dios. Escucha bien, no niegan a Dios, ¿verdad? Dicen que no hay Dios. También el politeísmo, la creencia en muchos dioses.
Génesis solamente habla de uno. El materialismo, ¿qué es el materialismo? Solo existe la materia y aquello que depende de la materia. Y muchos dicen, no, yo creo en lo que se ve. Lo que se ve, me explico. Son materialistas, de ahí viene, ¿verdad? No tanto el materialismo, ¿verdad? De creer cosas físicas. Sino, aquí vemos que hay una dimensión espiritual en la cual Dios habita. Y lo material depende de lo espiritual. Tal cual Dios creó con su palabra, ¿qué crees que hace? También sustenta todo. No solamente crea, sino Él sostiene todo con el poder de su palabra. Así como Él usó su palabra para crear, Él usa su palabra para sostener. El panteísmo, ¿qué es el panteísmo? Todo es divino, Dios es todo y todo es Dios. Si te fijas, todas estas cosas las vemos nosotros aquí. Tú le preguntas a la gente, ¿qué es Dios? Y muchos dicen, Dios es todo, es el aire que respiro, son mis hijos, son los árboles, amémonos hermanos, Dios es todo. Y Dios no es todo. Dios es aparte de su creación. Él estaba en el principio y llamó a su creación. Llamó algo fuera de Él y Él sustenta lo que creó. Entonces, Dios es aparte de su creación. Así que no digas que Dios es todo. No digas que Dios es algo, ¿verdad? Físico. Dios es aparte de su creación. Y finalmente voy a decir que el dualismo. ¿Alguien sabe qué es el dualismo? ¿Alguien ha visto por ejemplo, el signito del yin yang? Que es una gotita negra con un puntito blanco y una gotita blanca con un puntito negro. ¿Qué significa eso? Bueno, eso es una creencia oriental que argumenta la existencia eterna del bien y del mal. Y hasta muchos van más allá y dicen, todo bueno tiene algo malo y algo malo tiene algo bueno. El dualismo, ¿verdad? Pero ¿qué crees? El mal no existía cuando existía Dios. Dios habitaba en plenitud de amor, de gozo, de paz, de alegría desde la eternidad. Fue por medios que veremos más adelante en la serie que el mal entró al mundo físico y espiritual. Entonces, fue un tiempo establecido, tuvo un principio, el mal no es eterno. ¿Sí? Dios es eterno. Así que todo lo creado, puedo resumir este primer punto, vino a la existencia por la voluntad soberana de Dios. El universo visible e invisible fue producido sin el uso de materia preexistente, siendo este el inicio y el origen de todo. Dios no solamente es el creador, sino es el dueño. Ahora, todo esto, sin duda alguna, tiene implicaciones para nosotros. Nuestra manera de vivir debe ser moldeada por esta verdad expuesta aquí. Nuestra cosmovisión del mundo debe ser a la luz del Dios creador de todo lo visible y lo invisible. Esa primera parte fue para que tú entendieras el pasaje de una manera diferente. Debemos recordar que el relato de Génesis les fue dado ¿a quién? Dije. A los hebreos, ¿en dónde? En el Éxodo, cuando ellos fueron sacados. El fin, dije que era que ellos conocieran quiénes eran a través de conocer quién era ese Dios que los había traído a la libertad y así pudieran vivir conforme a eso. ¿Pero qué crees? Constantemente en el Nuevo Testamento se nos lleva a considerar al principio y al Creador también con ese fin. Déjame te explico un poco más. Quiero que vayas conmigo a Juan capítulo 1, que al cabo ya hay luz, ¿verdad? Ahora sí pueden ver. Juan capítulo 1.
Juan capítulo 1. Ahora, en el capítulo 1, Juan, en ese prólogo, expone a Jesús llamándolo el Verbo de Dios. Lo hace de una manera muy precisa y clara para que el receptor de su evangelio viera y profundizara en quién es Jesús, que entendiera claramente quién es Él. Fíjate lo que dice. En el principio ya existía el Verbo. Ahora, y el Verbo estaba con Dios. Y el Verbo era Dios. Ahora, fíjate mucho algo. ¿A qué te suena la primera expresión de este versículo? En él. ¿A dónde nos lleva? A Génesis. En el principio, allá. Y fíjate que no dice que de ahí comenzó a existir el Verbo. Dice que en el principio ya. O sea, Él ya existía y luego vino el principio. Dice, ya existía el Verbo. Oye, Jorge, pero no entiendo mucho lo del Verbo. Bueno, ¿cómo sabes que es Jesús? Mira el versículo 14 para que no haya problemas. El Verbo se hizo carne. ¿Quién fue el que se hizo carne? Jesús. Ahora vuelve al versículo 1. Dice, y el Verbo estaba con Dios. Y el Verbo era Dios. Verso 14 nuevamente. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos gloria, y su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces Juan nos lleva a Génesis para mostrar que Jesús estaba en el principio, es decir, para afirmar la eternidad de Jesús. El Verbo dice que ya estaba o existía. ¿Dónde estaba? No, el versículo dice ahí. ¿Dónde estaba? En el principio era Él. En el principio ya existía Él. Verbo. Y el Verbo estaba con. Antes de la creación, ¿quién dijimos que estaba? Dios. Este Verbo eterno estaba con Dios. Y ese Verbo era Dios. Con eso entendemos que Jesús existía ¿con quién? Con Dios desde el principio. Estaban en una comunión estrecha e íntima porque ellos eran un Dios. Dos personas, se los marcan aquí, pero un Dios. Juan en el verso 2 es muy enfático. Él estaba en el principio con Dios. Ahora, fíjate bien a dónde va todo esto. Al igual que los israelitas debían entender quiénes eran ellos contemplando al Dios creador, los autores del Nuevo Testamento ahora nos llevan a contemplar quiénes somos a la luz de la creación, apuntando a Cristo. ¿Cómo se ve esto? Ahí va. La condición del pueblo de Dios se define por medio de la relación con ese Dios creador. Recuerda que estamos en el contexto de ¿qué? Del Éxodo. Ellos
Han salido de un pueblo que los ha tenido cautivos por 400 años. Un pueblo que tenía una nación que era idólatra, sumamente idólatra. Cada plaga que vemos en en Éxodo, es una cachetada, un golpe a los dioses de los egipcios. Cada plaga es eso, un dios, un golpe al dios de los egipcios. Ellos adoraban a la fertilidad por medio del río Nilo. ¿Y qué hizo? El Nilo se convirtió en sangre. Entonces, Dios hace esto, manda las plagas, se pone por sobre los dioses de Egipto, los libera, incluso sobre la vida y sobre la muerte, porque ejecuta juicio con unos, perdona la vida de los otros, se pone sobre la creación, lleva al pueblo a cruzar un mar en seco. Él tiene control sobre la creación, tiene control sobre la vida y sobre la muerte. Y entonces Dios quería, al darle este libro a Moisés, a Moisés escribir este libro, que ellos supieran quién era ese Dios, para que conocieran quiénes eran ellos y cómo debían de vivir. ¿Ok? Mira, ve a Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20. ¿Sabes que el primer verso de Génesis está ligado a los mandamientos de Dios? ¿Por qué? Mira lo que dice mira lo que dice Éxodo 20, versículo 1. Entonces Dios habló todas estas palabras diciendo: Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. ¿Te fijas cómo comienza esto? El principio de Génesis fue dado para que ellos conocieran a ese Dios que ellos tenían completamente distorsionado por estar en una nación idólatra y pagana. Muchos de ellos tenían otros conceptos de Dios. Muchos de ellos tenían otros dioses. Muchos de ellos ni siquiera habían oído quizá de este Dios. Dios los liberta. Dios da una expresión de su poder. Y entonces les dice: como yo te saqué, no tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ningún ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo y abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ellos debían entender que había un Dios al que debían obedecer, que había un Dios que se había movido a su favor, que había un Dios que había hecho maravillas por ellos, y que ahora, a causa de eso, ellos tenían que volverse a ese Dios y adorar al Dios que hizo los cielos y la tierra, un Dios eterno que tiene poder sobre lo creado. Y como ese Dios tiene poder sobre lo creado, ¿cómo pues vamos a hacernos una imagen para adorarla? ¿Cómo vamos a adorar a otro ser humano? ¿Cómo vamos a traer algo debajo de la tierra para adorar, cuando el Dios verdadero está por encima de todo esto? ¿Sí te fijas? Ellos debían pensar algo como esto: hay un solo Dios. Ese Dios es el Dios verdadero. Él es el creador y nos ha llamado a libertad. Ha mostrado su poder por medio de las plagas y hechos milagrosos a nuestro favor. Y ahora yo debo responder con amor y adoración. Esto mismo debe pensar un creyente de nuestro tiempo. Mira lo que dice Juan nuevamente.
Verso 1, 2 y 3 del capítulo 1. Dice, escúchalo. En el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Quién es el creador? En este versículo, ¿quién es el creador? Cristo, el verbo. Juan dice que todas las cosas fueron hechas por medio de Él, del verbo, de ese que se hizo carne. Si hay algo creado es por causa de Él. Ahora, ve conmigo por favor a 1 Corintios 8, que acabo de luz, 1 Corintios 8. En este versículo está pasando algo muy interesante, al que vamos a leer. Pablo está hablando sobre la supremacía de Dios sobre los ídolos. O sea, él está poniendo a Dios por sobre los ídolos. Los ídolos nada son. Pero fíjate lo que dice el versículo 6. Pero para nosotros hay un solo Dios. Fíjate lo que está diciendo, ¿eh? Pero para nosotros hay un solo Dios. El Padre, de quien proceden todas las cosas. ¿Qué procede del Padre? Todas las cosas. Y luego dice, y nosotros somos para Él. Y luego dice, y un solo Señor. ¿Quién? Jesucristo. Por quien son todas las. Y por medio de Él. ¿Qué dice? Que dice, por medio de Él existimos nosotros. Hay dos verdades aquí, muy relevantes que debemos de recordar. El Padre es de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y que de Jesucristo es de quien esas cosas son. Dicho de otra manera, es por Jesucristo por quien todo es sustentado y sostenido, y aún tú y yo somos sustentados y sostenidos por Él. La conclusión lógica al considerar toda la obra creadora y la obra de salvación debe llevarnos a estallar en alabanza a Dios y reconocer las palabras del apóstol Pablo en Romanos 11:36. Escúchalas. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Tú eres creación de Dios. Cristo es el creador. ¿Sabes? Un creyente genuino vive reconociendo que de Él procede lo que hay y lo que está en su posesión, pero, también, para Él, para el Señor, son todas las cosas. El creyente sabe que todo lo que existe, lo tenga o no, o esté en su posesión, el fin es de glorificar a Dios con cada cosa, en cada área y en cada momento. No vivir de esta manera no solo es ingrato y malagradecido, ya que Él te brinda de lo suyo para tu bien, sino además eres un rebelde merecedor de juicio. Hace un momento leí Éxodo. Mira lo que dice. No tendrás otros dioses delante de mí, no te harás ningún ídolo, ni ninguna semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás, ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, yo soy un Dios celoso, que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y muestro misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Esa es una advertencia. Dios les dice, yo los amo, yo los saqué. ¿Tú debes de adorarme?
Y si no, tabla, ¿no? Como dice el meme. Sin embargo, muchos pudieran decir, ¿por qué tengo que sujetarme a Él? Sencillo, porque Él es el creador. El Dios creador que pone a nuestra disposición su creación no solo es bueno y bondadoso, sino que es castigador de los rebeldes. Pero, ¿por qué Dios castigaría a alguien por no adorarlo? Pues simple. Imagínate que tú tienes una empresa y luego tienes tus reglas, quieres que la empresa marche bien, tú tienes propósitos para tus empresas, sabes qué se va a hacer, y luego contratas a uno que dice, a mí aquí nadie me manda, que malgasta lo que hay ahí, que no es cuidadoso con lo que hay ahí, que no se somete. ¿Qué harías tú? ¿Qué? Ay, no, ¿por qué? El juicio es para aquellos que no se someten. ¿Por qué? Porque de Dios es todo. Porque es Dios. Y Él hace lo que quiere. ¿Te guste o no? Cuando perdemos de vista en dónde estamos y qué debemos hacer y a quién pertenece todo, comenzamos a vivir para nosotros mismos. Dejamos a un lado todas las reglas y luego imponemos, ¿cuáles? Las nuestras. Ve por favor al Salmo 14:1. Mira lo que dice. Salmo 14:1. Ese es un verso importantísimo. Mira, el necio ha dicho en su corazón, ¿qué? No hay Dios. Todos se han corrompido, han cometido hechos abominables, no hay quien haga el bien. Ahora dije que este es un versículo importantísimo. El necio dice en su corazón, ¿qué es lo que dice? No hay Dios. Ahora pregúntate, ¿por qué dice en el corazón? Esta expresión nos lleva al centro, a lo profundo del hombre, de donde surgen sus afectos y todo aquello que lo motiva o expulsa, o impulsa día tras día. Ahí, en ese centro, él dice, no hay Dios. No importa lo que hagas, no importa lo que digas con tu boca, es en el interior, en lo más profundo, en lo que te motiva, en lo que te guía, en lo que te impulsa, que el necio dice, no hay Dios. ¿Y sabes qué? No es un asunto de falta de evidencia. Es un asunto de maldad y de abierta rebeldía contra Dios que se disfraza de incredulidad. ¿Sí escuchas eso? No es un asunto de falta de evidencia, es un asunto de maldad y de abierta rebeldía contra Dios que se disfraza de incredulidad. El necio rechaza toda evidencia a causa de su maldad. Yo lo creo porque a mí me gusta hacer eso en el fondo. Si yo creo eso, implica que yo estoy mal, implica que yo debo cambiar, implica que yo... ¿Sí bien? Por eso dice el necio en su corazón que no hay Dios. Romanos expone esta verdad de una manera impresionante. Escúchalo. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Continúa diciendo, pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se los hizo evidente. ¿Cómo? Porque desde la creación del mundo, ¿desde dónde? Sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Es decir,
en el futuro, en el juicio, la misma creación va a argumentar en contra de Dios y va a decir, aquí estaba yo, tú no me viste que yo estaba apuntando para allá, porque no quisiste ver. Ahora, ¿qué es lo que el pasaje muestra como evidencia de Dios? Y que el hombre restringe, fíjate esa palabra, restringe. Es como decir, vas haciendo chiquito, no quieres que salga. Es como una luz que está saliendo, pero constantemente la estás tapando. La creación. Génesis, como dije, echa abajo el ateísmo y expone la maldad disfrazada de incredulidad. Y Pablo es claro. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Es decir, con estos necios. Ahora, ¿qué es la palabra necio? Fíjate bien. ¿Por qué nuestro idioma dice necio? ¿Sabes por qué? Porque a pesar de toda evidencia, dice no. Entonces no solo es esto un problema. Sí, esto solo no es un problema de decir, yo no creo, no. Al negar tu adoración a Dios, le entregas tu adoración a otra cosa. Fíjate bien. Nuevamente Romanos dice, pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos. ¿Vanos en qué? En su manera de pensar, y decían, a mí no me gusta eso, yo no quiero eso, no me conviene eso es mentira. Ellos razonaban y llegaban a su propia conclusión, dejando a un lado a Dios y diciendo, eso a mí no me gusta. A causa de eso, dice, su necio, dice el necio en su corazón. A causa de eso, dice, su necio, ¿por qué? Porque están restringiendo, no quieren, se niegan, dicen conmigo no. Fue entenebrecido. Cuando tú te convences, rechazas, tu corazón es entenebrecido. Profesando ser sabios, dice, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Sabes lo que está sucediendo aquí? Lo que les dijo en Éxodo de no tener otros dioses y de no adorar a otros. ¿Qué hace el hombre necio? Rechaza a Dios. Es un malagradecido, es un rebelde y se postra ante la creación. Según Pablo, un hombre se vuelve necio cuando no honra ni da gracias a Dios. Al no reconocerlo y vivir a la luz de esta verdad, hacemos para nosotros nuestros propios dioses. De adorar al Creador, nos volvemos a adorar a la creación. Para concluir, el mensaje de hoy presenta una verdad simple y clara. Vives bajo la cosmovisión de Dios, el Creador, Señor del cielo y de la tierra, sometido a su voluntad, rendido en adoración y agradecimiento por sus bondades, o no. No hay mucho. O vives sometido a Él, o vives en contra de Él. ¿Cómo saber de qué manera estamos viviendo? Respondiendo una serie de preguntas. Ahora, ¿cuáles? Pregúntate a ti mismo. ¿Reconozco la gloria de Dios como el fin último de mis actividades? Es decir, ¿vivo para Él, para adorarlo en cualquier actividad, o vivo para mí, para mi satisfacción, para mi deleite y para mi placer? Tu vida diaria manifiesta lo que en tu corazón, en lo profundo, dices sobre Dios. Si hay una adoración íntima y genuina, tu vida lo testificará. Si hay necedad y has cambiado la gloria de Dios por actividades, cosas y personas,
o incluso por ti mismo, lo vas a saber. Ahora, escucha esto. Con esto concluyo. ¿Qué gobierna tu vida? Hay tres cosas posibles. 1. Haz esta pregunta. ¿Gobierna mi vida, mis placeres y actividades? Si tu respuesta es que sí, ¿tú no adoras a otras cosas? Si te gusta el placer, si te gusta estar contento, si te gusta estar alegre a ti mismo, si te gusta... Eso es una autoadoración. Te estás adorando a ti mismo y eso es una autoidolatría. ¿Sabes cuál es la consecuencia de vivir para que digas, a lo mejor estoy viviendo la consecuencia de una autoidolatría? Estás en una decadencia moral y espiritual. ¿Cómo vives? ¿Verdad? Si vives para satisfacerte al romper varios mandamientos de Dios sin cumplir con deberes y actividades de la vida diaria, cambiándolas por placer, por ese placer propio, solo hay más conflictos y más situaciones que resolver. Como has dejado a Dios, has dejado su voluntad, no lo has reconocido en todos sus caminos, ¿qué sucede? Comienzas a cada vez servirte más a ti mismo. Y cada vez te hundes más. Y vas a terminar como los de Egipto. Como los israelitas en Egipto. ¿Cómo? Esclavizado. Puede ser que adores a alguien más o alguna actividad. Si adoras a un ídolo fuera de ti y te ha esclavizado, ¿cómo sabes? Bueno, has dejado a Dios y no ser tú el objeto de la adoración, sino que lo llevas a alguien más. El tiempo de esfuerzo, de trabajo, de fuerza que debía ser empleado para Dios ha sido rendido en adoración a alguien más. Pueden ser objetos que nunca que nunca te complacen y que nunca pueden traerte gozo completo. Puede ser dinero, familia o hasta el trabajo. Así como Dios debe cautivar tu mente y estar presente en todo el día, ahora ese trono está ocupado por alguien más o por cierta actividad o por cierta cosa. Y esto solamente genera frustración y confusión. No traerá paz ni gozo duradero. Y finalmente, puede ser que tú estés adorando a Dios. ¿Cómo saberlo? Si vives consciente de su presencia y buscas agradarle y servirle, obedecerle y glorificarle. En el trabajo Dios es el centro, en tu familia Dios es el centro, en tus placeres y descansos es Dios glorificado. Esta vida te conduce a una dicha y gozo. Te has ido de tu autosuficiencia y la has depositado en Dios, reconociéndolo en todos tus caminos, rogando porque aún Él los enderece. Aunque finalmente sea esto motivo quizá de dificultades y de contratiempos, hay gratificación y gozo por hacer su voluntad. La marca de un cristiano genuino, ¿sabes cuál es? Que se ha vuelto de los ídolos a Dios. Así lo dice Pablo en 1 Tesalonicenses 1:9. Dice que esta iglesia era conocida porque se había alejado de los ídolos y se había vuelto al Dios verdadero. ¿Tu vida está marcada por haberte vuelto de los ídolos a Dios? ¿O sigues adorándote a ti y a otras cosas y no al Dios verdadero? Génesis 1:1 es un llamado a eso. A volverte de los dioses falsos a ese Dios que ha creado todo, pero que ha venido a salvarte de la idolatría a los dioses falsos. Dios creó y nos ha libertado por medio de su Hijo. Él murió en la cruz para salvarnos, para perdonarnos, para darnos vida eterna. Y si no vives en adoración al Dios vivo y verdadero, eres un necio, no solo por ignorar la creación, sino por ignorar la cruz. ¿Escuchaste eso? No solamente vas a ser un necio por ignorar la creación, sino vas a ser un necio por ignorar la cruz. Así que esto es un llamado a una adoración más profunda si tú eres cristiano. A volverte por completo a Dios.
hemos estado adorando a nosotros mismos en ciertas áreas, es momento que tú rindas esa área al que verdaderamente le pertenece y al quien tú le perteneces. Si hemos estado adorando a otras cosas o a otros dioses falsos, es necesario que tú vayas en adoración a este Dios. Y este es un llamado a tu arrepentimiento si tú estás viviendo neciamente y nunca le has rendido tu vida a Cristo. La creación evidencia quién es Dios, pero la cruz grita quién es Dios. Esta semana te voy a encargar una tarea. En momentos del día, en cada actividad, pregúntate y pregúntale a otros de la misma iglesia constantemente, ¿a quién adoras? Pregúntale a otros. Si lo ves que está haciendo algo, pregúntale, ¿a quién adoras? Si ves que está haciendo algo ¿a quién estás adorando? Y pregúntate tú mismo cuando nadie te vea, ¿a quién estás adorando? Hoy, como Moisés, me paro aquí frente de ti, delante de la presencia de Dios, para decirte. Entonces Dios habló todas estas palabras diciendo, yo soy el Señor tu Dios, que te libré de la esclavitud del pecado, que morí por ti en una cruz para el perdón de tus pecados. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ningún ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No las adorarás, ni las servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo la maldad, la iniquidad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Siempre una advertencia. Adóralo, pero aguas si no lo haces. Oremos. Señor, muchas gracias porque tú nos ayudas, nos sostienes. Señor, es necesario que nosotros seamos convertidos. Que seamos convertidos, Señor, de los ídolos de nuestro corazón. A Dios, a ti. Que, Señor, no seamos necios, sino que, Señor, vivamos para tu gloria. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ayúdanos a saber que todo te pertenece. Ayúdanos a saber que vivimos para ti, para tu gloria, por tu gracia. Concédenos, Señor, convertirnos, arrepentirnos de la adoración a los dioses falsos y volvernos al Dios verdadero. Gracias por la fidelidad que has mostrado, por tu bondad, por tu gracia. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Si hay algo en lo que tú estés adorando otra cosa, dile, Señor, concédeme el arrepentimiento. Si hay algo que tú estés anhelando, si hay algo que estés haciendo, si hay algo que te está alejando de la adoración al Dios verdadero, hoy es el momento para abandonarlo. Hoy es el momento para correr a Cristo, el libertador. Hoy es el momento.